Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. En las palabras de Jesús a Nicodemo, yo creo que tenemos muchas veces la clave de interpretación de la vida de los santos, porque a veces es tan difícil para nosotros que andamos como orugas, como gusanitos, con la nariz pegada a la tierra. Qué difícil es entender a los santos muchas veces. ¿Por qué sus vidas nos resultan tan incomprensibles, tan contrarias a nuestra lógica puramente humana, infectada del pecado original y de nuestros pecados personales? ¿Por qué los santos no son personas simplemente un poco mejores que nosotros, sino son personas tan radicalmente diferentes de nosotros? Y es lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Para nosotros, para los cristianos, repito lo dicho hace un momento, muchas veces es muy difícil entender las acciones de los santos, y es que ellos son los que plenamente y definitivamente han nacido de nuevo, han nacido de lo alto, viven con los criterios del cielo, con los criterios sobrenaturales. Son los hombres y mujeres que se dejan llevar por el soplo del Espíritu y no de opiniones puramente humanas, ni de criterios carnales, ni de lógica rastrera, ni de sensatez cobarde, no. Son aquellos que han nacido de nuevo y a quienes el viento que sopla donde quiere, los demás oímos su ruido, vemos la vida de los santos, pero no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Por eso, y porque es muy posible que muchos de los que estáis escuchando, aunque no lo sepáis, lógicamente, sois hombres y mujeres que vais camino de santidad, no seréis santos definitivamente porque os habríais muerto ya, pero muchos de los que estáis escuchando, aunque no lo sepáis, probablemente vivís en gran santidad. No te extrañe que la gente no te entienda. Por ejemplo, cuando en un matrimonio una de las partes, el marido o la mujer, camina mucho más adelante en el camino de la santidad que su cónyuge, es muy fácil que eso sea motivo de desencuentro y de cierta tensión en el matrimonio, porque la parte que va más atrasada es una persona que vive todavía una vida muy carnal y no entiende a su esposo, no entiende a su esposa. ¿Por qué? Porque es una persona movida por el Espíritu, mientras que tú todavía eres una persona movida por la carne. Yo esto lo he visto con mis dos ojos muchísimas veces en los presbiterios. El presbiterio es el conjunto de sacerdotes de una diócesis. Lo he visto en congregaciones religiosas, en provincias religiosas. Tienes un grupo de sacerdotes que viven felizmente en la mediocridad. ¿Están empecatados hasta las cejas? No, simplemente que viven una vida carnal, no han nacido plenamente de nuevo, no se dejan mover por el Espíritu, no son personas a quienes el Espíritu lleva de aquí para allá, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del Espíritu. Y ese sacerdote se va a sentir muy solo
y muy incomprendido. Es muy posible que tenga un obispo que será buena gente, pero la buena gente suele vivir una vida carnal, una vida mediocremente honesta, y así es imposible que un obispo sepa pastorear a un sacerdote que vuela por la santidad como las águilas, y se va a sentir rechazado y despreciado de su presbiterio. Es muy curioso que la mediocridad, que es el tono gris del común del presbiterio, tiene mucho más rechazo, es mucho más cruel con su crítica de uno que vuela hacia la santidad que con uno de sus hermanos que está viviendo una vida inmoral y digna. Por supuesto que nadie entiende al santo, porque nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pues ¿por qué? Porque vive y su vida es una acusación. Él no está acusando a nadie, es que tú te sientes acusado en tu mediocridad por su santidad. Y eso es lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo, completamente incomprendido, hasta que sus discípulos, después de la Pascua, reciben el Espíritu y empiezan a vivir en santidad. Esto pasa en comunidades religiosas. Una hermana quiere tomarse en serio la llamada a la santidad y ha decidido que después de cenar, lo mejor que puede hacer, como dicen las hermanas, para construir comunidad, todas tenemos que sentarnos a ver la televisión. Y esa hermana dice, pues a mí me gustaría irme a hacer más oración a la capilla, al sagrario. ¿Es que estás rompiendo la comunidad? Yo me acuerdo en mi seminario, donde había también bastante mediocridad, cuando don José Rivera nos empezó a proponer que hiciéramos ayuno, pero que lo hiciéramos con obediencia, pues unos 50 de nosotros que en ese tiempo nos dirigíamos con don José, fuimos a pedirle a don Luis que nos diera permiso para ayunar. Imposible, es un acto de comunidad. Allí nos tenían en el comedor sin comer, viendo todos comer, y nosotros tratando de hacer un poquito de ayuno, que era lo que pedía en ese tiempo la Cuaresma. Ahora, un seminario que de verdad tenga unos superiores, unos formadores que viven en santidad, es que ellos serían los primeros que estarían ayunando. Pero como ellos comían, y además comían en su comedor especial, con muchísima mejor comida que nosotros, ¿qué ayuno iban a hacer ellos? Y encima te venían unos que comían peor que tú a llamarte a la puerta de tu Santa Santorum, que era como lo llamábamos, al comedor de los superiores de don Luis, ¿me da permiso para ayunar? No, es un acto de comunidad, vuélvete al comedor. Una cosa tan absurda. Bueno, pues si eso le pasa a un miserable seminarista, imaginar lo que pasa en un presbiterio. Un obispo que vive en santidad va a ser siempre visto con sospecha por sus hermanos del episcopado. Y así todo. Nadie fue más cruel con la Madre Teresa, y esto lo vieron mis ojos, que las superioras generales cuando tenían sus reuniones en Roma. Tomaban unas decisiones, pero luego salía la famosísima Madre Teresa, que también era superiora general, y hablaba a toda la asamblea, y todas las decisiones de ordenación femenina, de todos los disparates que decían esas pobrecitas mujeres, todo caía por tierra. Y es que no la podían ver, no la podían ver. Las religiosas progresistas, las religiosas que se quitaban los hábitos, las religiosas que fumaban, las religiosas que llevaban una vida mundana, las religiosas que vivían en sus apartamentos, las religiosas que tenían sus sueldos. Claro, evidentemente, la vida de esta mujer era un cuchillo. Y al final la crucificaron. Muchas veces con condescendencia, muchas veces como esta monjita de la India, así viejecita, le daba una palmadita en la espalda porque nosotras somos las grandes y listísimas intelectuales. Dejarse mover por el Espíritu no es ninguna broma, mis amigos. Es pagar un precio muy alto. Porque en el fondo dejarse mover por el Espíritu y vivir en gran santidad es vivir en la cruz, vivir crucificado. Y el mediocre huye del esfuerzo y del sacrificio, como el demonio huye de la cruz. Por eso es importantísimo que nos paremos muy mucho a pensar. Primero, ¿yo me estoy dejando llevar por el soplo del Espíritu o pienso según los criterios del mundo y de la carne? Segundo, cuando veo que una persona vive en mucha más santidad que yo, ¿qué produce eso en mí? Admiración, deseo de imitación,
crítica, desprecio, autojustificación de que, como decía uno que luego fue obispo auxiliar en Toledo, de don José Rivera, admirable pero no imitable. Pero se puede decir semejante estupidez. Todos los santos, además de admirables, son imitables. Cada uno tendrá que vivir la vida que le ha tocado vivir. Pero claro que los santos están para ser imitados. De ahí viene la imitación de Cristo. Nadie pretende suplantar a Cristo. Pero la vida cristiana consiste en imitar a Cristo, pues en imitar a los perfectos imitadores de Cristo, que son los santos. Pero claro, el que dice no imitable ya se siente perfectamente justificado a vivir plácidamente en su mediocridad. A mí me parece que deberíamos de pararnos a preguntar. Primero, ¿yo vivo en mediocridad? ¿Vivo en la carne? ¿O vivo en el espíritu? ¿Me dejo mover por el soplo del espíritu? Segundo, ¿cuál es mi actitud frente a los que viven en la carne? ¿Me adapto a ellos o me dejo mover por el espíritu? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de dejarme mover por el espíritu? Y por último, lo que acabo de decir, si hay personas que viven en mucha más santidad que yo, que gracias a Dios la hay y las conocemos, ¿qué produce eso en mí? Gratitud a Dios, admiración, crítica, sospecha, siempre buscándole, sí, pero tiene este defecto, siempre buscándole alguna cosita para rebajarle la fama de santidad. Vamos a pedirle al Señor que no tengamos miedo a dejarnos mover por el Espíritu, porque dejarse mover por el Espíritu es quedarse solos en este mundo, en tu ambiente de obispos, en tu ambiente de sacerdotes, en tu ambiente de religiosas o en tu ambiente cristiano, cuando te empiezan a ver diferente y raro. Porque mirad, todas esas estupideces que dicen, ¿qué pasa, santo? No hay que hacer cosas raras. No, perdone, los santos son rarísimos. Porque si no fueran rarísimos, no serían santos, serían igual de mediocres que nosotros. Si los santos no son completamente diferentes de nosotros los mediocres, no son santos. Así que hay que ser raro y hay que ser diferente. Y el que no entiende eso es que no se ha leído jamás la biografía de un santo. Que nos dejemos mover por el soplo del Espíritu, que no sabemos de dónde viene, a dónde va, excepto que estamos seguros que movidos por él, vamos derechos a la santidad y al cielo.